Pedido que habláramos un poquito acerca de las elecciones a causa de algo que habíamos hablado en la clase, en la reunión anterior, que hablamos acerca de las características que había que tener para ser presidente, los requisitos para ser presidente. Entonces, bueno, claro, ustedes me preguntan ¿qué requisitos para ser diputado y cómo se vota y eso? Bueno, entonces hay que ir a una base que hace mucho tiempo tenemos muy descuidada los argentinos, que es la Constitución Nacional. Por algo se la llama Ley Fundamental de la Nación, porque es el fundamento, es la base de todo. Toda la estructura tiene que estar de acuerdo con esa base. Entonces, la Constitución es el piso, la base sobre el que está construido todo el edificio de nuestra nación. Pero esa Constitución, desde que se hizo hasta todas las modificaciones que se hicieron, recordamos la última en 1994, sí. Siempre están basadas en una realidad, porque el pueblo tiene una manera de ser. Ustedes fíjense, nosotros aquí en la Argentina difícilmente podríamos ser monárquicos. Hay gente que hay un partido monárquico inclusive reconocido, pero con muy pocos adherentes, porque en realidad nosotros mismos discutiendo en la calle muchas veces decimos, pero ¿y vos qué te crees que sos? ¿El rey del corso? Porque, a ver, eso de las monarquías acá no va. Acá el tema igualdad es dominante en nuestro país. Ni siquiera, porque por eso no podemos tampoco la monarquía. Es decir, cada uno tendríamos que tener 46 millones de coronas. No, y coronas, cada uno es el rey. Claro, entonces hace lo que se le ocurre que debe de ser. Por eso justamente a veces necesitamos tribunales, porque vos decís esto tiene que ser así, yo digo que no, que tiene que ser así, y alguien tiene que venir a calmar los ánimos, claro, y decir, bueno, a ver, presenten cada uno su ponencia y vamos a ver cómo se hace. Bueno, entonces, nuestra Constitución Nacional, muchos dicen, está copiada de los Estados Unidos. No, no está copiada de los Estados Unidos, porque recordemos, Estados Unidos se independiza en 1776, año en el que nosotros nos convertimos en virreinato del Río de la Plata, claro, o sea, claro, estamos años luz de una república, que ellos querían armar una república, porque en realidad, hablando muy mal y pronto, estaban repodridos de un sistema monárquico que los oprimía, sobre todo con el tema de los impuestos, porque claro, ellos estaban lejos y siempre los europeos, la mayoría de los europeos, Inglaterra, Francia sobre todo, siempre tomaron a América como la quintita del fondo, donde yo voy y me proveo de tabaco, tomates, azúcar, algodón, todas las cosas que puedo cultivar en ese lugar, pero si ellos están bien, están mal, no, mayormente no se preocupaban por las mejoras, por la situación, y a la vez también Inglaterra en particular, con reyes que eran muy de aprisionar mucho a la gente, de presionar mucho a la gente con el tema impositivo, eso va a provocar la rebelión de las colonias. Entonces, en 1776 ellos declaran la independencia y abur. En 1793 ellos van a redactar en un librito la Constitución. ¿Por qué van a redactar en un librito? Porque ya desde los romanos decían las leyes tienen que estar escritas. ¿Para qué? Para que nadie se las olvide. ¿Para qué? Para que sirvan de prueba. Acá está escrito, acá dice, como una especie de contrato. Los contratos de palabras, ya de por sí, un contrato de palabras ya de por sí es un contrato, porque por definición un contrato es un acuerdo de voluntades. ¿Querés venir a pintar mi casa? Sí, ya está, hubo contrato. Entonces, ya está. El tema es probarlo. Claro. Entonces, yo te dije 60.000 pesos. No, vos me dijiste 6.000 pesos. Y entonces, ¿cómo lo vamos a probar si está escrito? Entonces, justamente, los romanos ya hicieron las leyes escritas y ellos fueron los primeros que organizaron un sistema republicano. Eso va a ser tomado después en la Revolución Francesa, un montón de tiempo después de los romanos, y después va a ser tomado por Estados Unidos, que van a ser el primer sistema presidencial en el mundo y sistema republicano. Claro, porque justamente hay un presidente, George Washington, y en todos los demás países hay reyes. Entonces, como que son los únicos. Entonces, nosotros... No había prestado atención a eso. Sí, claro, es verdad. Nosotros acá, ¿qué hicimos? Y nosotros empezamos
empezamos a mirar qué es lo que había. Y a veces eso se ve como de manera de nosotros siempre copiando. No, es que vos tenés que mirar. Si vos vas a una clase de cocina y empezás a mirar qué es lo que hicieron los otros y cómo les salió. Bueno, lo mismo tenemos que hacer en esto. Cómo hicieron los otros, cómo se arreglaron y cómo les salió. Entonces, nosotros hicimos nuestra constitución después de la batalla de Caseros de 1852. ¿Sí? Claro. Entonces, 1853 aparece nuestra constitución, que ya había sido preparada por Alberdi. Claro. La mayoría de los textos son de Alberdi. Y fíjense qué cosa. Alberdi era unitario, por eso estaba en Uruguay, por eso se había ido a Uruguay, porque estaba exiliado, porque acá don Juan Manuel lo tenía corriendo, ya lo había tenido preso bastante tiempo y ya cuando pudo se fue a Uruguay. Y entonces uno dice, ¿y una constitución federal? Claro, porque lo que hizo fue eso, mirar en el mundo qué es lo que había. Claro. Y entonces de allí fueron sacando. Y nuestra constitución tiene algunas cosas que son unitarias, porque fíjense, hay distintos modelos de constitución. Hay constituciones como la inglesa, por ejemplo, que es totalmente historicista, o sea, ellos vienen siguiendo la historia desde William the Conqueror hasta acá, es todo igual, ¿no? Digamos, hay algunas modificaciones que la vida les impone, pero la base ya todos saben cómo es. Muere este rey, ya todos sabemos cuál es el rey que sigue. Es así, no hay mucha diferencia. Muerto el rey, vive el rey. Vive el rey, exactamente. Y a la vez también los ingleses tienen un sistema no escrito, porque, digamos, ellos son muy respetuosos de la tradición. Entonces, justamente ellos tienen un sistema donde no les hace falta escribir las cosas. Entonces, bueno, nosotros si no tenemos escrito, y aún lo que tenemos escrito, hacemos lo que nos parece, así que también, imagínense lo que sería un sistema no escrito. Pero, y no, igual, porque nos lo haríamos tatuar en la espalda para no verlo, ¿viste? Seríamos así. Así que bueno, vemos entonces que este sistema que se hace acá tiene un poco de unitario y un poco de federal, porque historicista, en la parte historicista de nuestra constitución, es que dice, llevó casi 30 años decidirnos si unitarios o federales, matándonos en las calles, aprisionando gente, haciendo sufrir gente exiliada. Quiere decir que el unitarismo es muy importante para la historia de este pueblo. De hecho, otros pueblos como el uruguayo, el colombiano, tienen constituciones unitarias, ellos tienen organizaciones unitarias. Y mientras que nosotros no toleraríamos una institución unitaria por lo que decíamos hoy. ¿Vos quién te crees que sos? El rey del corso. Sin embargo, por ejemplo, hay una institución unitaria que es lo que conocemos como la intervención federal. Porque las provincias pueden hacer su propia gobernación, ellos pueden tener sus propias autoridades, hacer su propia ley, cobrar sus propios impuestos, es decir, son autónomas. Porque reconocen la existencia de un poder superior que es el nacional, que es soberano. Entonces, ¿qué pasa? La provincia, para poder tener todo eso, tiene que cumplir determinadas cosas. O sea, organizarse con un poder republicano. No pueden ellos no podemos las provincias decidir tener un rey, porque acá ese sistema es republicano. Tener un sistema municipal y tener enseñanza primaria. Por eso muchas veces cuando se ponen el gobierno, no se olviden que la educación primaria es obligación de las provincias. Y ahora no es hasta tercer año, digo, o eso digamos, la Constitución, no hablamos de obligatoriedad. Tienen que organizar educación primaria. Perfecto. Sí o sí. Secundaria, se puede compartir, pero la educación elemental acá es fundamental. Y si no cumplen con todas estas cosas, no cumplen con una división de poderes, que es otra de las características republicanas, división de poderes, que ahora vamos a entrar en ese punto, entonces la nación tiene el derecho y la obligación, porque está puesto en la Constitución, de intervenirlos, y le nombra un delegado interventor. ¿Quién lo nombra? El presidente de la nación. Entonces, desde el gobierno central se nombra al gobernador, que no se va a llamar gobernador, se va a llamar interventor, en la provincia, con lo cual es un sistema unitario. Claro.
no, porque no fue elegido por el pueblo de esa provincia, es alguien impuesto que viene a cumplir órdenes del gobierno nacional. Tiene que encauzar todo y después hay la posibilidad de ver cómo se sale de eso. Bien, entonces, nuestra Constitución va a empezar distinta a la norteamericana. La norteamericana comienza haciendo, primero que nada, la organización política. Y el artículo 1 de la Constitución norteamericana es la organización de la Cámara de Representantes, lo que nosotros llamamos los diputados. Después de algún tiempo se empezaron a dar cuenta que tenían que poner en la Constitución algunos temas fundamentales de respeto de la vida democrática. Y entonces empezaron a tomar cosas que estaban en la Declaración Internacional de Derechos Humanos de la Revolución Francesa. Claro. Entonces, ese material de la Revolución Francesa va a quedar en las enmiendas. Enmiendas quiere decir arreglar, corregir. Entonces, primera enmienda, segunda enmienda. A veces vemos en las películas, porque me acojo a la segunda enmienda, porque yo voy a pedir el respaldo de la quinta enmienda, voy a hacer uso del decreto de... Entonces siempre se recurre a las enmiendas porque es la parte de los derechos. Nosotros lo pusimos al principio, declaraciones, derechos y garantías. Que desde del 1 14. Claro, 14, por ejemplo. 14, pero ya el 1 te dice, la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Claro. Eso es la base. Representativa, lo que quiere decir... algo que está puesto en un artículo más adelante, que dice, el pueblo no gobierna sino por medio de sus representantes. Entonces, y si alguien del pueblo con su grupo se arroga funciones de gobierno o de representatividad, comete un delito que se llama sedición. Claro. Es un delito constitucional, por eso es un delito federal, es un delito gravísimo. Entonces, ¿cuántas veces, si nosotros pensamos, uno dice, pero hermano, estás cometiendo sedición, y uno lo ve que llega, Pancho habla, se va a su casa y todo queda igual, pero bueno, como muchas cosas, ¿no? Así que es, porque a veces yo creo que es como para... como en casa, papá o mamá, que no, en vez de estar ladrando todo el tiempo, a veces te la dejan pasar para ver si la podemos ir más o menos controlando desde otro lado, desde el buen trato. Entonces, porque sigamos, si ya te voy a tirar la justicia encima, como que ya rompimos lanza, ya estamos en otro punto. Claro. Bien, entonces decíamos, la Constitución tal cual se hizo es un código. ¿Eso qué quiere decir? Que es una sistematización de leyes, como el Código Civil y Comercial, como el Código Penal. Cada artículo de un código civil, penal, comercial, Constitución, es una ley. Es una ley. Cada uno de esos artículos es una ley, porque trae distintos aspectos, distintos contenidos. Y es un sistema cerrado. ¿Eso por qué? Porque cada artículo coincide con otro u otros. Los desbarajustes vienen cuando se hacen arreglos en algún lado sin tocar los que están relacionados con. Entonces vas a tener serios problemas. Por ejemplo, la Constitución Nacional, recordamos que se reformó en el año 94 por una gestión entre los dos líderes mayoritarios, Raúl Ricardo Alfonsín por el radicalismo y Carlos Saúl Menem por el peronismo, que hicieron lo que se llamó el Pacto de Olivos. Entonces, ellos en ese pacto ya pusieron qué es lo que se iba a reformar. Pero lo que quedó en claro es que la primera parte de Declaración de Derechos y Garantías no se iba a tocar. Porque, pero claro. Digamos que lo del 94, que nosotros llamamos reforma de la Constitución, sería lo que los americanos llaman enmienda. Claro, es una de las tantas enmiendas. Claro, nosotros ya tuvimos, recordemos, la más importante, que es muy importante y que nosotros no lo sabemos, es la de 1859. ¿Por qué? Porque éramos la Confederación, un país con capital en Paraná, y Buenos Aires, otro país con capital en Buenos Aires. O sea, éramos dos países distintos con dos organizaciones distintas, dos presidentes, acá tenemos gobernador, allá lo llamaban presidente, con dos ejércitos distintos. Pero fíjense, cuando el Interior le gana a Buenos Aires, le dice, Buenos Aires, vos como hermana mayor, acá tenés la Constitución, proponé las reformas que vos vas a querer. Y Buenos Aires forma parte,
ahora sí, de la Confederación Argentina, ahora sí, de lo que va a ser la República Argentina, pero ella propone las reformas. Y, por ejemplo, en todo el país, los puertos son de la nación, menos en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la ley de puertos de Buenos Aires es anterior a 1859. Entonces, cuando el señor gobernador de Chubut decía el año pasado, el anteaño, el año pasado, era que no iba a dejar a la nación entrar a sus puertos. Papi, ¿te acordás que los puertos son de ellos, no? Claro. Cuando Claro. Y eso no lo pueden tocar, ni reformar, ni enmendar, nada. Y no, Porque si no haces una enmienda constitucional, pero van a volar los puñales sobre la mesa. Claro, Porque claro. vos pensás que, ¿qué fue lo que nos separó de la Confederación? El puerto. Porque la plata que entraba al puerto de Buenos Aires, ¿para quién era? Para Buenos Aires. Claro. Ni se nos iba a ocurrir compartir con nadie. Y el de Mendoza, y el de Córdoba, y el de Tucumán le dijeron, hermano, y yo que vivo a tantos kilómetros del puerto, ¿cuándo voy a agarrar un peso de eso? Nunca. Claro. Y la mercadería que está saliendo por ese puerto es mía. O sea, a ver, Claro. Claro. ¿cuánto me toca a mí esa parte? Entonces, de ahí, que justamente Paraná fue el puerto de la Confederación y ahí se hicieron aduanas, se hizo toda una legislación nueva. Pero ¿cuál era el tema? Cuando pasaban por el puerto de Buenos Aires, porque indudablemente tenés que pasar por el puerto de Buenos Aires, salvo que te vayas por la costa uruguaya, pero bueno, tenés que pasar por Buenos Aires, ¿cuál es el tema? Pagar. Pagar. Aranceles. Exactamente. Igual que ahora, ¿viste? Esto, Estamos todos iguales. No hay nada nuevo bajo el sol. Siempre es el dinero y el Obviamente. dinero. Entonces, muy importante. Y entonces, nuestro gobernador también tomó la palabra del gobernador de Chubut y les dijo, y no les vamos a permitir operar en nuestro puerto. Chúpate esa mandarina porque justamente en la Constitución dice que los puertos de la provincia de Buenos Aires son de la provincia. No, son de de la la provincia de provincia. Buenos Aires. Por eso que el puerto de San Isidro fue transferido en su administración a nuestro municipio por la gobernación de la provincia. No por la nación, porque si no estaríamos sentados esperando que lo transfieran. Claro. Pero bueno, esto ha sido así. Bien, Sí. entonces, representativo. ¿Eso qué quiere decir? Representar, hay que buscar representantes. Porque, y siempre yo recurría a este tema con los chicos, les daba un ejemplo sencillito, porque si vos no lo ves en algo cotidiano, esto Sí. tan allá en las alturas no lo ves. Digo, chicos, piensen. 6:30 de la mañana. A las 7 tenemos que salir para ir al colegio. Somos 4 en la casa. Mamá, papá, tu hermano y vos. Todos necesitamos ir al baño. Si hay alguien que no se apura, no llegamos, no salimos. Voy yo primero, no voy yo. No nos ponemos de acuerdo en quién va a usar primero y cuánto tiempo el baño y somos 4. Nos vamos a poner de acuerdo 22 millones de tipos y no les digo ahora que somos 42. 40, Entonces, nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, como estaríamos ya prácticamente en la ley de las cavernas, entonces para organizarnos pusimos representantes porque somos un país muy grande. Entonces, la Constitución te dice que se va a armar una Cámara de Diputados que son representantes del pueblo. O sea, son los representantes de la gente. Son los representantes del que lo votó y del que no lo votó. Son representantes de los extranjeros que están ocasionalmente viviendo en el país, son representantes de los bebés, de los recién nacidos, de los niños, de los ancianos, de los que están internados en geriátricos, los que están fuera de sus capacidades. Ellos representan a la gente. Con lo cual vas a tener claro una cosa. Todo depende de cuánta gente haya en la provincia. Entonces ahí vas a tener la representatividad. Entonces, Claro. la Constitución de este momento tiene que el número mínimo para tener un diputado son 16.500. Si mi provincia tiene 16.500 habitantes o menos, va a tener un diputado. Si mi provincia tiene entre 16.500 y 33.000 habitantes, va a ser un diputado, y entonces divido por 33.000 la cantidad de habitantes que tiene mi provincia y eso me va a dar la cantidad de diputados que tiene mi provincia en el Congreso de la Nación. O sea, en resumidas cuentas, a más población, más diputados. Exactamente. Entonces vos tenés una provincia de Buenos Aires Enorme, avasalladora, claro. avasalladora, Claro, y tenés claro. una provincia de
por ahí, Santa qué sé Cruz, yo, Santa Formosa, Cruz, Santa Cruz, sí, Chaco, sí. que tienen una Menos. cosita más modesta. Pero el tema es que no son representantes a pesar de... no, es que ahí va a entrar a otras cuestiones, porque la Constitución no dice, porque justamente, ¿qué requisitos hay que tener? Tenés que tener como mínimo 25 años de edad. Ujú. Pero haber participado creo 4 que años, eso- espera que terminamos los sí. requisitos, 25 años de edad, 4 años de ejercicio de la ciudadanía y no te pide ninguna otra cosa. Claro, pero además eso se puso cuando la FINUR falleció a los 27 y había dado por poco vuelta a todas las cosas. Y en cambio ahora a los 25 años... Siguen siendo los chicos. No solamente los chicos, no se saben ni... Le tenés que decir que se cambie el calcetín porque si no sigue una semana con el mismo... con la misma media Y puesta. bueno, Por lo tanto... Lo que ese pasa es que, bueno... porque ha cambiado, creo, además, es decir, imagínate, a la edad nuestra había poca gente que quedaba y ahora en cambio somos muchos de nuestra edad y los de 25 todavía son inmaduros. Claro, pero a la Creo, vez ¿no? tenemos... Claro, pero No ahí- todos, pero ahí tenemos obviamente, un salvémoslas porque Sí. hay muchos que también son muy buenas personas. Y a lo mejor muy buena Sí, sí, persona sí, aún sí. sin cambiarse el calcetín. Habrá que verlo. Bueno, y antes de decir, vamos a hablar un poquito como coach, mi nueva Ocupación. herramienta. Inmaduros, antes de decir que son inmaduros o no, tendríamos que ver qué es ser o no ser inmaduro. Claro. Entonces, como que hay muchas cosas para que en sociedad, antes de juzgar, las pongamos sobre la mesa Sí, y las replanteemos. sí. Me parece buenísimo y dentro de un rato vamos a hablar de todo Totalmente. eso. Me interesa. Y te decía, no te pide ningún requisito más. Y a veces la gente dice, no, pero no te pide estudios. No, porque las leyes a veces se hacen de difícil cumplimiento para los casos particulares. Claro. Y ahí vamos a un ejemplo cotidiano como con el baño. Cuando pusieron las máquinas para poner monedas en el colectivo, yo con mi modesto 1,56 m no llegaba en muchas máquinas, tenía que tocar porque no veía dónde estaba la ranura para poner la moneda. Ah, Yo, adulto, tenía que tocar. Los nenes de escuela primaria miraban de abajo la máquina. Entonces, ¿eso por qué? Porque el que lo puso ahí, lo puso donde le quedaba cómodo a él. Y él hacía así y lo podía poner tranquilamente. Claro. Entonces, como él lo puede poner, todo el mundo lo puede poner. claro. Vos pensás, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan a Brian Lancelota, que participó, creo que, no sé si, no me acuerdo si en Gran Hermano, pero sí estuvo en el Bailando, que era una persona de baja estatura, que él decía que él esperaba el colectivo en la ruta, allá en Florencio Varela, donde él vivía, y que muchas veces cuando el colectivo le paraba, a él el borde del colectivo le daba la altura del cuello. Entonces, que muchas veces él tenía que, digamos, esperar que buenamente lo subiesen otros Claro. pasajeros para que por lo menos porque él ni Claro. siquiera alcanzaba a colgarse de ningún lado. Claro. Entonces, justamente, vos tenés que tener en el Congreso gente, un no vidente, un discapacitado, sí, sí, sí. un sordo, Sí, un sí, mudo, sí, sí. Porque son gente que te va a decir, mire que nosotros eso no lo vamos a poder Claro, cumplir. sí, Hay que sí. tener otras visiones. Por supuesto. Vos los escuchás en los noticieros. ¿Y el maestro dónde estaba? ¿Y el maestro qué no hizo? A ver, vos sabés que el maestro tiene una reglamentación muy estricta para cumplir. No podés tocar al alumno, no le podés revisar las cosas. Porque ¿y el maestro cómo no se dio cuenta que el chico traía un arma? Porque lo trajo escondido en la mochila. Yo no le puedo tocar la mochila al nene. Claro, Entonces, si vos tenés un maestro que está como diputado y que sabe esa realidad, le va a decir, no, muchacho, mire, esto no lo pongan porque Claro. no lo vamos a poder cumplir. Como eso, infinidad de cosas que, bueno, habrá que sí, sí, tenerlo sí, en cuenta. sí. Entonces, esto es para el tema de los diputados. Clarísimo también que lo que decíamos, tiene que ser todo igualitario, pero ¿y cómo te conocen? Porque para el gobierno nacional, digamos, los vecinos de San Isidro, por ahí, gracias a este medio, nos conocen, gracias a las redes nos conocen, pero si es para el gobierno nacional, también te van a votar los de toda la provincia de Buenos Aires.
en Bahía Blanca a mí no me conoce nadie. Entonces, ¿cómo me van a votar? Entonces, hay que buscar un medio para que la gente te conozca. Y esos son los partidos políticos. Claro. Entonces, se van a formar partidos políticos que están mencionados en la Constitución como una asociación lícita. Es algo que, pero la Constitución es una ley programática con generalidades básicas. Después esto hay que instrumentarlo con leyes. Y a la vez también vos tenés lo que se llama legalmente legislación de fondo, que es lo que pone las bases, y legislación de forma. El fondo es siempre el mismo. Para vender una casa, el traslado de la propiedad solo por escritura pública. Eso es ley de fondo, es ley de la nación y es una manera de seguridad jurídica. De preservar, claro. Y de seguridad jurídica. A veces también la gente se enoja y dice, pero ¿cómo? No enseñan historia de San Isidro en la escuela. A ver, los contenidos no los elijo yo. Yo tengo un temario fijo enviado por el gobierno de mi provincia. Entonces yo no pongo lo que yo quiero, me puedo mover con cierta elasticidad, pero yo no pongo lo que yo quiero y eso está bien. ¿Por qué? Porque los contenidos son aprobados en un Consejo Nacional de Educación donde todos se ponen de acuerdo y eso hace a la seguridad jurídica del país. ¿Por qué? Porque si un chico se muda con sus papás a Córdoba, allá tienen la seguridad que si trae un certificado de 3er grado, el nene sabe leer, escribir, sabe diptongo, sabe agudas, graves, esdrújulas, sabe sumas básicas, ya sabemos qué es lo que sabe. No te digo cuando ya lo mudas a 4º año a 5º año de secundario. Claro. Y lo mismo te pasa en la universidad. Entonces, a ver, 1er año de la universidad, ya sabe estos temas. Entonces, yo me paso de universidad, entonces eso es obligatorio, es ley de fondo, porque tiene que serlo, para que todos sepamos lo mismo, porque justamente, ¿cuál fue la idea de Sarmiento, que tanto lo critican? Somos una nación formada por un montón de naciones. Acá estamos llenos de inmigrantes que cada uno vino con su cultura, con su idioma, con sus tradiciones, con su historia, pero nosotros queremos hacer un país. Claro. Entonces somos un país. ¿Y cómo va a ser eso si no hablamos todos el mismo idioma? Claro. Entonces, tenemos que tener una unidad tenemos que tener una cierta flexibilidad. Porque si el chico en su casa habla aymara, difícilmente pueda seguir hablando con su abuela si no hablan aymara. Claro. Y a la vez también las lenguas originarias no se pueden perder, porque son patrimonio cultural del país. Entonces, ¿cuál es el tema? No ¿se debe de permitir en la escuela? Yo creo que sí. Es más, se debe facilitar, se debe hacer todo por la integración, para que todos se den cuenta que todos formamos parte del mismo carro, que estamos todos en el mismo camino. Eso es importantísimo. Pero antes, y quienes son maestras lo saben perfectamente, si vos hablabas un idioma que no fuera el castellano, te exoneraban. Eso quiere decir que no podías volver a ser maestro. Entonces, los maestros, ¿qué hacían? La clase empieza a las 8, citaban a los pibes a las 7, jugábamos, tomamos la leche, mientras hablábamos el idioma local. Entonces, los chicos van tomando confianza y van aprendiendo los dos idiomas en simultáneo, que es lo que se espera. El maestro también se tiene que adecuar a aprender el idioma local, porque la educación es comunicación. Si no tenemos comunicación, no hay educación. Claro, eso es básico y fundamental. O sea que en definitiva, para los representantes del pueblo, sí o sí tienen que estar dentro de un partido político. Sí o sí tienen que estar dentro de un partido político. Y eso, fíjate que también generó discusiones. ¿Por qué? Porque de repente se te bajó un diputado porque aceptó un cargo político en el Ejecutivo. Y ¿y a quién pongo ahora? Claro. Para eso se han elegido suplentes. Los partidos presentaron suplentes. Entonces, bueno, van a ir esos suplentes. Y la suplencia es del partido o de la persona, porque acuérdense el caso de Borocotó, que se lo nombró un partido y después él se separó de ese partido, renunció a ese partido, pero la banca es de él, porque la Constitución no dice que tenés que tener en un partido. Es el método, la forma que se puso para que te conozcan. De ahí se hace el verbo borocotizarse. Exactamente. Entonces podés entrar por un partido, si no estás de acuerdo, te vas y te metes en otro partido. Pero siempre dentro de un partido. Siempre dentro de un partido, claro. Es así. Para que te conozcan, pero una vez que ganaste, la banca es tuya, no es del partido. Claro. Entonces es serio problema. Mira. Bien.
Y entonces los senadores son los senadores de los provincias. Son los representantes como si fueran los embajadores de los gobiernos provinciales. Y ya vamos redondeando. Son los representantes del gobierno de las provincias, como si fuesen los embajadores. Eso está bueno, ¿por qué? Porque de pronto los representantes de la gente dicen, che, hay que aumentar los sueldos de los docentes, tienen que ganar 2 millones de pesos cada uno por cada hora de cátedra, y el representante de la provincia dice, no, pare, está divino, pero nosotros no tenemos plata para pagar eso. Claro. Él tiene que defender los intereses de su provincia. Son 3 en este momento, después de la reforma de 1994, son 3. 2 representan a la mayoría, al partido que ganó mayoritariamente en su provincia. Perdóname, 3 senadores por provincia. Por provincia. Ajá. Eso da igualdad. Entonces no importa si tenés 11 millones de habitantes o si tenés 4. No es por la cantidad de gente. Es por provincia. Ujú. Entonces, cada provincia tiene 3 representantes. Eso da igualdad. 2 son representantes del gobierno, del partido político que ganó las elecciones, y el siguiente es el representante del primer grupo que perdió, o sea, el que venía segundo en la lista de partidos. Ujú. Allí hay que ser más grande para ser senador. Hay que tener 30 años de edad y hay que tener una fortuna de 2.000 pesos fuertes. Y alguien dice, 2.000 pesos fuertes, pero eso sáquenlo. ¿Qué son 2.000 pesos fuertes? Es lo que estaba en el origen. Pero no se saca, ¿por qué? Porque eso tiene un significado, lo explicamos la vez pasada. Representa saber manejar grandes cantidades de dinero, o sea, representa ser empresario. Yo no sabría manejar, y lo expliqué la vez pasada. Si a mí me mandas al supermercado a comprar un pollo, sé más o menos cuánto me pueden pedir por el pollo. Pero si es muy bajo, ya le desconfío. Si es muy alto, le desconfío también. O sea, sé cuánto hay que pagar. Pero por un puente Buenos Aires a Colonia, ¿cuánto hay que pagar? No tengo idea. Claro. Y entonces tengo que saber, hay que saber manejo de plata. Y lo tiene que saber el presidente también. Y lo tiene que saber el senador. ¿Por qué el senador? Porque representa a su provincia. Y él tiene que hablar y decir, no, eso nosotros no lo podemos pagar, porque él está en conocimiento de cómo se maneja una empresa. Esta empresa que se llama Provincia de Buenos Aires, esta empresa que se llama Provincia de Santa Cruz. Esta es nuestra empresa, porque una empresa es una complejidad de elementos para conseguir un destino común. Entonces, eso es una empresa. Entonces, cuando nos juntamos para hacer una exposición, estamos en una empresa, la empresa con distintas finalidades, distintas modalidades, pero es una empresa, nuestra empresa, en la conquista de nuevas tierras, una empresa. Entonces, esos mismos requisitos se le van a pedir al presidente de la nación. No se le va a pedir religión, ninguna, porque antes, recuerden que tenía que ser católico, porque la Argentina había conservado el derecho de participar en la designación de cardenales, que es y de obispos, que es lo que se llama el derecho de patronato, y eso lo consideramos heredado del rey de España, que es el que tenía el derecho de patronato. Entonces lo hereda el poder ejecutivo. Eso se sacó primero por un concordato, o sea, cuando se habla de concordato siempre es un tratado donde una de las partes es el Vaticano y las otras partes son países. Entonces, si no, es un tratado. El Mercosur es un tratado porque es entre países. Un concordato es el Vaticano con la Argentina. En el año 66 la Argentina renunció al patronato, pero estaba en la Constitución. Entonces, ¿cómo hacerlo? Entonces, ¿cómo se hacen muchas cosas? Ahora, por ejemplo, se hace así para jueces. El presidente tiene que seleccionar 3 personas, mandarlas al Senado, que le da acuerdo, y cuando vuelve del Senado, entonces ahí el presidente firma, porque es el presidente con acuerdo del Senado. Por eso todos los dimes y diretes que ha habido con García Mansilla, con Lijó, porque justamente el presidente mandó, no le dieron acuerdo y el presidente dijo, lo saco por decreto. Pero fíjense, en la pirámide constitucional, la base es la Constitución, después la ley nacional, después la Constitución, y así sigue hasta que te ponen los tratados también, que son ley de la nación que hay que cumplir, pero en ningún lado te pone el decreto. Entonces, claro. ¿Cómo voy a designar a un juez por decreto? El juez tiene, y antes los obispos se designaban así. El presidente mandaba una terna al Senado, pero por teléfono
cuando había teléfono, o si no el edecán, que llevaba todo, le decía, muchacho, hay que elegir a fulano, el presidente lo quiere a fulano. Entonces los otros, obviamente, Claro, nos iban a tirar al claro. presidente en contra. Bueno, me parece que esto da Da para tanto. para seguir, porque todavía nos va a faltar después, menos mal, que hay votaciones, pero para Sí, va a haber... elegir Sí, sí, el en- día que tenés ganas de votar. Porque puede ser, No, que por tenés lo ganas tanto, no, es obligatorio la elección. Claro, en nuestro yo país digo es obligatorio. Que hay tanta Ah, cantidad sí. de fechas que es Sí. impresionante. Bueno, la cuestión es que ahí vamos a aprender un poco a ver de qué y qué es lo que tenemos que votar. Entonces, última pregunta para cerrar, Anita. Lo que va a pasar este año es que se vuelven a elegir diputados y senadores. Sí, porque... ¿Cuánto tiempo dura un diputado en su función? Claro, un diputado y un senador duran 4 años en su mandato. Los diputados, los senadores 6. 4 y Entonces, 6. claro, Entonces pero se ¿qué van pasa? renovando. Exactamente, los diputados se renuevan por mitad de la Cámara cada 2 años. Entonces, Ajá. los que fueron elegidos en el año 21 terminan su mandato este año. Los que fueron elegidos en el año 23 continúan Todavía hasta el falta. 27, porque Ajá. ellos tienen 4 años. Los senadores, ellos es por tercios, porque como son de 6 años, ellos es por tercios. Ajá. Entonces, en el sistema municipal también tenés renovación cada 4 años. El caso de tanto diputados como senadores son reelegibles indefinidamente. Ah, sí. Son reelegibles sobre todo. Ahora me doy cuenta. Sobre todo en el Ah. caso, sí. Y más a eso, aplicable en la realidad lo que se conoce como la ley del gallinero. Cuando estés arriba, no ensucies al de abajo, porque en algún momento vas a estar abajo y te van a caer cosas de arriba. Entonces, obviamente, hay gente que se atornilla en la butaca. Sí, y ahí quedan. Y sí, porque justamente son, pero bueno, volvemos a lo de siempre. Vos tenés pruebas de que hay irregularidades, denuncian la justicia electoral. Y si no, formele Bush porque el pueblo lo votó. Entonces, Vox Populi, Vox Dei, decían los romanos. La voz del pueblo es la voz de Y Dios. puede cualquiera denunciar en... En la En la justicia Junta electoral, Electoral. sí. 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 Cualquier ciudadano puede renunciar, mire, pero tenés que llevar las pruebas, Tenés que tener las obviamente, pruebas, claro. y denunciar una irregularidad, porque acá nos ha pasado localmente, que algunos decían, bueno, pero esta familia que ya se querenció acá, 40 años, bueno, pero a ver, se lo votaba. Claro. Si vos tenés idea de que ha habido irregularidades, presenta tus pruebas y hace un reclamo legal como corresponde. Y si no, es esto lo que el pueblo quiso. A lo mejor no compartís eso. Y bueno, ese sistema democrático es así, atropellar a las minorías, pero no tenemos otra manera. Si no, ¿cómo hacemos para usar el baño 4 en media hora? Si no nos ponemos de acuerdo. Y esto es Bueno. así. Esto es para seguirlo, Anita. Sí, me Hemos encanta. aprendido un montón. Pero Exactamente. Santi nos está haciendo ya una seña. Una seña. Nos vamos a una musiquita y terminamos con esta primera hora que se nos pasó Volando. Volando.